La genética es la rama de la biología que estudia cómo se transmiten los rasgos hereditarios de una generación a otra a través de los genes. Los genes son unidades de información hereditaria que se encuentran en el ADN y determinan características como el color de los ojos, la altura y la susceptibilidad a enfermedades. La genética abarca desde el nivel molecular, donde se estudian los genes y sus funciones, hasta el nivel de poblaciones, donde se analiza cómo los genes y las variantes genéticas se distribuyen y cambian en grupos de individuos. El estudio de la genética ha revolucionado nuestra comprensión de cómo funcionan los seres vivos y ha tenido un impacto muy significativo en áreas como la medicina, la agricultura y la conservación de especies. La investigación genética continúa avanzando rápidamente, abriendo nuevas posibilidades para mejorar nuestra calidad de vida y nuestro entendimiento del mundo natural. Actualmente ningún área de la biología puede entenderse sin el conocimiento de la genética, ya que los genes no solo controlan los procesos celulares, sino que también son los responsables del curso de la evolución. La genética es entonces una disciplina cuyos conceptos unifican y dan sentido a la biología contemporánea. Para hablar de genética es bastante importante mencionar el experimento que Gregor Mendel utilizó para así mirar qué va más allá de la herencia. Fue así nombrado él el padre de la genética. Él fue un científico investigador que en 1856 realizó una investigación con guisantes para saber cómo es el entrecruce de estos y qué características tienen sus descendientes. Las características que puso a prueba en este caso fueron el color y la textura, para así mirar qué genes recesivos y qué genes dominantes fueron, tanto como del padre como de la madre. En este experimento hubieron tres leyes fundamentales: la ley de la uniformidad, la ley de la segregación y la ley de la herencia. La ley de la uniformidad se habló de donde se mezclaron dos razas puras y cuál fue el gen que le dio el color respectivo a esos descendientes. En este caso fueron los guisantes que Mendel puso a prueba. Al hablar de un gen, se menciona que los genes tienen información de ADN, información genética que se transmite de generación tras generación. En este caso podemos observar que los hijos pueden obtener tanto características como de la madre como del padre, dependiendo de sus alelos dominantes y recesivos. Para observar esto y para darnos cuenta más de cómo serían nuestros descendientes o cómo se relacionarían todas las especies de seres vivos, podremos darnos cuenta a través del cuadro de Punnett, en donde se posicionan características de gen dominante de la madre o puede ser gen recesivo del padre o pueden ser genes recesivos de la madre. En el cuadro de Punnett se hacen visibles dos caracteres bastante importantes para la genética, que es el genotipo y el fenotipo. El genotipo hace referencia a la información genética heredada por nuestros padres. El ADN, ARN, todo está ahí en el genotipo. Y en el fenotipo hace referencia a las características físicas y conductuales que heredamos de ello gracias al genotipo. También encontramos ciertos caracteres que son como el homocigoto dominante, el homocigoto recesivo y el heterocigoto. El homocigoto dominante se sitúa con doble A mayúscula, esto quiere decir que tiene dos genes, dos alelos dominantes. El homocigoto recesivo se caracteriza por tener dos letras minúsculas, que sería A minúscula y A minúscula. Esto quiere decir que tiene dos genes recesivos. Y el heterocigoto es el que tiene la variación de los dos, o sea, la interacción de los dos, que es una A mayúscula y una A minúscula, un gen dominante y un gen recesivo. La ley de la segregación independiente de los caracteres hace referencia a esa separación que existe de genes de ADN a través de la formación de células sexuales. Después hablamos de la ley de la herencia. La ley de la herencia hace referencia a esas características físicas y conductuales que adquirimos de nuestros ascendentes, que nos heredan. Tanto puede ser como físicas, puede ser como el color del cabello, el color de los ojos, el color de la piel, y conductuales se hace referencia como, bueno, se puede hablar de que mal genio, etcétera. Para tener en cuenta todas estas leyes que fueron fundamentales para este experimento y ahora saber más sobre genética, nos damos cuenta que hemos adquirido gran variación de características. No solamente se puede ver como en una generación, sino en varias.
Puede ser que genes dominantes se hagan visibles en la primera, genes recesivos se hagan visibles en las siguientes y así sucesivamente. Conceptos en genética. Uno de los conceptos es el genoma. Es todo el material genético de un organismo en particular y se hereda generación tras generación. Por otra parte, el exoma es la parte del genoma que codifica para proteínas. Se llama así solo porque se considera los exones, que son la parte de un gen que se convierte en proteína. Otro concepto es un cariotipo. Es el conjunto completo de los cromosomas de un individuo. El término también se refiere a la imagen producida en el laboratorio de los cromosomas de una persona, aislados de la célula individual y dispuestas en orden numérico. Puede usarse para buscar anomalias en el número o la estructura de los cromosomas. Los cromosomas son estructuras de forma madeja, de hilo, compuestas de proteínas y una molécula de ADN, que transporta la información genómica de una célula a otra en las plantas y en los animales. Se encuentran en el núcleo de las células. Enfermedades hereditarias y mutaciones. Las enfermedades hereditarias son aquellas que se transmiten de padres a hijos a través del material genético ADN. Estas enfermedades pueden ser causadas por mutaciones en genes específicos que se heredan de generación a otra. Las mutaciones son cambios de ADN que pueden ocurrir de manera espontánea o debido a factores ambientales. Tipos de enfermedades hereditarias monogénicas, que son causadas por mutaciones en un solo gen. Una de estas enfermedades puede ser fibrosis o anemia. Poligénicas, que resultan de mutaciones en múltiples genes. Estas son más complejas. Una de las enfermedades puede ser diabetes tipo 2 o algunas clases de cáncer. Mitocondriales, se deben a mutaciones en el ADN mitocondrial, que se heredan exclusivamente de la madre. Un ejemplo es la neuropatía. Mutaciones. En las mutaciones pueden ser de diferentes tipos. Sustituciones de bases, que es un nucleótido que es reemplazado por otro. Inserciones y selecciones. Se añaden o eliminan nucleótidos en la secuencia del ADN. Duplicaciones. Se duplican segmentos de ADN. Translocaciones, segmentos de ADN que se mueven de una ubicación a otra dentro del genoma. Las mutaciones también pueden ser benignas, perjudiciales y en raros casos beneficiosas. La mayoría de las mutaciones no tienen un efecto significativo, pero algunas sí pueden aumentar las enfermedades hereditarias. Postura ética con la genética. Primero, debemos conocer qué permite el campo de la genética. Esta nos permite conocer los mecanismos de los procesos vitales, dilucir los patrones de la herencia genética, hacer diagnósticos, pronósticos y tratamientos de patologías ligadas a la herencia, investigaciones del genoma y ganadería, estudios epidemiológicos y genéticos. Artículo 2. Esta se divide en 3. Cada individuo tiene derecho a el respeto de su dignidad y derechos, cualesquiera que sean sus características genéticas. B. Esta dignidad impone que se reduzca a los individuos a sus características genéticas y que se respete el carácter único de cada una y su diversidad. C. El genoma humano en su estado natural no puede dar lugar a beneficios pecuniarios. Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos de 1997 de la UNESCO. Según el artículo 1, el genoma humano es la base de la unidad fundamental de todos los miembros de la familia humana y del reconocimiento de su dignidad intrínseca y su diversidad. En sentido simbólico, el genoma humano es el patrimonio de la humanidad.
Los efectos negativos a nivel ético, jurídico y social son la discriminación por razones genéticas, la eugenesia y la nueva eugenesia, manejo de la información genética, la posibilidad de intervenir sobre el genoma de embriones, los efectos de la descendencia y apropiación del genoma humano. Los derechos son respeto por la autonomía y la privacidad, justicia y solidaridad, comprensión del proceso salud y enfermedad, contexto social y cultural y económico de la ciencia, responsabilidad hacia las generaciones futuras.